Hoy vamos a aprender a leer el Salmo 91 a la luz de la interpretación histórico-redentiva. Va a ser muy interesante. Es una adaptación de la charla que escuché una vez de la increíble maestra Nancy Guthrie. Si no la siguen, la súper recomiendo. Y déjenme acomodar aquí un poquito, acomodar un poco a Sushi. Bueno, esta charla dura más o menos una hora quizás, entonces prepárense, cómprense un café, alístense, y voy a subir un poquito más esto acá para poderlos ver mejor. Ahora sí. Y gracias por estar aquí, de verdad. Voy a orar primero que nada para compartir, y perdón porque esta vez, como no estoy hablando solo de lo que, ¿verdad? No estoy hablando solamente de lo que se me ocurre, sino que voy a tener que estar leyendo porque estoy dándoles una charla, primero, que no es mía, y segundo, que tengo que leer. Entonces, espero que no se vea muy raro que estoy leyendo y los estoy viendo para arriba y todo, no sé. Ay, tal vez los debería bajar un poco más, ¿verdad? Para que se vea un poco mejor. Espérense un toquecito. Espérense un momento. Denme un chance. Nada más que no voy a poder ver sus mensajes, lastimosamente. Pero tal vez esto ayude un poco a verme un poco mejor. Ok. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tema histórico redentivo. Voy a orar para empezar y después de eso empezamos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por esta enseñanza que es un resumen de todo lo que me tocó estudiar en la universidad cuando estudié, y la verdad es que mejor resumido no pudo haber estado, Señor. Te doy gracias por esta gran maestra Nancy Guthrie, y te pido, Señor, que bendiga su vida hoy donde sea que está. Y Padre, yo te pido que estas palabras y que esta enseñanza abra el entendimiento y los corazones de las personas que me escuchan. Realmente abrió mi entendimiento. Me emociona muchísimo contar la historia de salvación y cómo leer un salmo como el Salmo 91 a la luz de esa historia. Entonces te pido que nos acompañes, que prepares nuestros corazones, que no me permitas decir nada que no viene de ti, y que uses este espacio no solo en este en vivo, sino para la gente de la repetición y demás. Señor, te pido esto, te doy gracias y en el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Saben qué? Que estoy pensando que de hecho va a ser complicado porque al rato se está alejando un poco el micrófono. Entonces, ni modo, voy a tener que estar volviendo a ver un poco para abajo, friends, lo siento. ¿Saben qué? Tal vez una Biblia puede subirme esto un poco. Perdón por el atraso. Ok. Bien. Uno se pone a leer los salmos, ¿verdad? Y uno está así como sintiéndolo fuertemente, está viendo qué belleza todo lo que están diciendo, y de pronto te encontrás una parte que realmente suena raro. No te puedes relacionar muy bien con eso. Se habla de enemigos, se habla de batallas, el salmista está hablando de venganza, de que Dios los destroce. Luchamos un poco con aplicar eso en nuestra vida, porque se supone que los cristianos deberíamos ser amorosos y nunca desearle mal a nadie y toda la cosa. Bueno, en realidad a veces el problema es que tenemos el texto del Salmo y queremos aplicarlo directamente a nuestras vidas. ¿Cómo lo aplicamos literalmente a nuestras vidas y en nuestras circunstancias cuando son tan difíciles, cuando es tan diferente? Quizás a veces corremos muy rápido a esa aplicación y nos saltamos un par de pasos muy, muy importantes. Porque la primera pregunta que nos deberíamos hacer es preguntarnos, ¿qué significa esto para la audiencia original? Esto nos ayuda a hacer un puente que nos lleva a entender qué puede significar para nosotros. Pero no podemos leer los salmos solamente como la audiencia original, es decir, no podríamos leerlo como lo leerían los judíos en una sinagoga. Esa es la audiencia original de los salmos. Necesitamos leerlo a la luz de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo.
Estos dos pasos son indispensables para comprender las implicaciones de un texto que es bien difícil de comprender. Pensemos en el Salmo 1. Leemos la bendición de un hombre que medita en la ley del Señor de día y de noche. ¿Cómo será cuando está meditando en las palabras de Dios? Bueno, pues va a ser como un árbol plantado que da mucho fruto y todo lo que hace prospera. Y nosotros podemos tomarlo y hacerlo para nosotros. Y el problema es que, ¿qué pasa si no hago eso? ¿Qué pasa si no medito en la palabra de Dios de día y de noche? ¿Qué tal si me salto un día? ¿Qué tal si me salto una semana? ¿Un mes? ¿Qué tal si me salto un año? ¿Cómo es posible, además, que me pueda yo deleitar en la ley si más bien he roto cada ley que hay en la Biblia? Vamos al Salterio y pensamos cómo lo escuchó su público original y empezamos a reconocer que los salmos tienen que ver mucho con el rey y su reino. El rey David es uno de los que escribió los salmos. Y el rey es llamado, de hecho, en Deuteronomio a copiar la ley y a meditar de ella de día y de noche. Y esa meditación del rey son los salmos. Entre muchas otras cosas, posiblemente que no tenemos por escrito. Así que empezamos a leer los salmos y nos damos cuenta que están tocando la vida del rey de Israel. Pero no podemos leer solo a la luz de ese público, como les decía. Nos damos cuenta que él es quien nos damos cuenta que está tocando la vida del rey de Israel y que no solo es ese público original, sino también queremos ver a través de la vida, muerte y resurrección de Cristo, como decía. Y nos damos cuenta de que él es quien tiene la perfecta vida bienaventurada. Él es el único que se deleita en la ley del Señor de día y de noche. Él es quien está plantado como un árbol que da mucho fruto y lo que ha hecho para lograr nuestra salvación va a tener éxito, va a prosperar. Nos damos cuenta que nosotros tenemos que estar unidos por fe con este hombre que es bendecido. Y es a través de él, de su obra en la cruz, que debemos de deleitarnos en el mundo y dejamos de ser los escarnecedores. Dejamos de deleitarnos en el mundo, dejamos de burlarnos y más bien caminamos en un futuro que nos lleva al Señor. Y crecemos en creer en nuestro deleite de la ley de Dios y entonces anticipamos ese futuro donde nos mantendremos firmes en vez de perecer. Hay otro tema importante que no podemos ignorar, es crecer en el entendimiento de temas generales que están presentes desde Génesis hasta Apocalipsis. Porque entre más entendemos esta historia, que es amplísima, y es una historia coherente y cohesiva que se expande en toda la Biblia, vamos a entender mejor una vez que estemos en ese lugar. Y es una historia que el autor divino ha escrito a través de 66 libros. A través de muchos autores humanos es que logramos aplicar estas partes más pequeñas de la Biblia que parecen difíciles de discernir y poco aplicables para nosotros. Entender la Biblia de esta forma me ha sostenido a mí, personalmente, Alejandra, en la fe de una forma muy, muy sólida. Antes solía como experimentar una crisis como cada 6 meses de fe, les prometo. Cada 6 meses sentía como que estoy creyendo, estoy de verdad en el lugar correcto. Debería estar haciendo eso, no debería ser budista, mejor. Pero cuando me tocó estudiar la historia de la Biblia desde la perspectiva redentiva histórica, que es la que vamos a ver hoy, la belleza, la perfección y el milagro de lo que el libro es, este libro que tenemos en las manos, esa belleza se ha convertido en una roca para mí. Es simplemente imposible que esté compuesto estos 66 libros escritos por decenas de autores en diferentes lugares y que podamos leerla y que sea coherente y cohesiva. ¿Ustedes se imaginan lo que es tratar de que, por ejemplo, las personas de tu estudio bíblico se sienten a escribir una historia sin comunicarse entre ellos y que esa historia tenga sentido? Es impresionante
la palabra de Dios es impresionante. Ahora, Nancy cuenta que un salmo que ha sido particularmente confuso en su vida es el Salmo 91. Nancy ha escrito varios libros. Uno de ellos en particular es sobre el proceso de duelo, de hecho. Esto es porque Nancy y su esposo perdieron a ambos de sus hijos. Su hija Hope nació con una extraña enfermedad metabólica llamada el síndrome de Zellweger. Y el segundo día de vida de su hija, los doctores le dijeron que el daño era tan grave que no había tratamiento ni cura y que la mayoría de los niños con este síndrome viven menos de 6 meses. Esa fue la realidad de Hope. Fue una vida corta. Hope vivió 199 días. Como una persona que creyó leyendo la Biblia, que creció leyendo la Biblia, Nancy Guthrie, estudiando la Biblia, mientras leía la Biblia vivía esta dura realidad de la pérdida de su hija. Hubo muchos textos que ella ya no comprendía. Y unos meses después de la muerte de Hope, para el estudio bíblico, ella tuvo que, con su esposo, y junto con el resto del estudio, tenían que haber llegado habiendo leído el Salmo 91. Leamos el Salmo 91 juntos. Y al leerlo, léanlo pensando en la realidad de Nancy y de la pérdida que ella había sufrido, teniendo que leer estas palabras. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, pisotearás el cachorro del león y la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Nancy dice algo como esto. Recuerdo sentarme en este círculo de amigos con lágrimas en mis ojos. Y lo único que pude decir es, no entiendo. ¿Cómo esto puede ser verdad? No parece que es verdad. No parece que nos protegió de la pestilencia mortal. Incluso mientras decía esto, dice ella, sé que la Biblia es verdad. Es la verdad más verdadera del universo y podemos depender de ella más que cualquier otra cosa. Así que si estoy leyendo algo en la Biblia que no parece verdad, si algo no se alinea con mi realidad, sé que el problema está conmigo. Tiene que ser que estoy leyendo mal o entendiendo mal esta verdad. Lo que parece que lo que dice es que si confiamos en Dios, nada malo nos va a pasar. Pero cualquier persona que ha caminado con Dios por algún tiempo sabe que esto no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que realmente dice este salmo? ¿Qué clase de protección tenemos en Dios? ¿Cómo se ve la vida cuando creemos que lo que dice este salmo es una verdad en la cual podemos confiar? La historia de la vida, que va de Génesis hasta Apocalipsis, nos ayuda a entender este pedacito de la Biblia. Y en medio de esto tenemos que empezar y entender la historia de la descendencia en la Biblia. Empezamos desde el principio. Pensamos en Edén en un lugar de perfección. Pero quizás en vez de pensar en el Edén en términos de perfección,
Quizás es mejor pensar en términos de potencial. Lo que era Edén no era todo lo que Dios pretendía para la humanidad de forma perenne, para siempre. Era un lugar bueno, pero no era completamente seguro. Es obvio. Mira el capítulo 3. El mal entra al jardín en forma de serpiente y trae engaño, mentiras y muerte. Aquí les quiero compartir, vamos a ver si puedo, una imagen para que se imaginen lo que vio. Vamos a ver si puedo. Ay, creo que no. Lo siento. Ok, voy a compartírselos diferente dentro de un ratito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí reconocemos que ahí Adán y Eva eran vulnerables en el jardín de Edén. No era perfecto. Si hubiera sido perfecto, no hubiera habido peligro alguno. Y eran vulnerables además porque si comían del árbol del bien y del mal, ¿qué era lo que iba a pasar? Pues morirían. Había muerte en el jardín del Edén. Adán y Eva tienen el trabajo de dominar a las bestias del campo. ¿Cuáles bestias? Las que Dios ha creado. Mira lo que dice en Génesis 1:24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. Esto es Reina Valera 60. Las alarmas debieron haber sonado cuando una de esas serpientes comenzó a hablar. Y debieron detectar la mentira cuando la serpiente empezó a tergiversar la palabra de Dios. Ahí, debajo de la sombra del árbol del bien y del mal, Adán debió haber reconocido la profunda maldad que estaba sugiriendo la serpiente. Lo que debía haber pasado es que Adán haya ejercitado ese dominio que Dios le había dado. Adán debió haber hecho lo que se hace cuando una serpiente nos amenaza: aplastarle la cabeza de un solo tiro. Pero, en vez de hacer eso, escucharon a la serpiente, comieron del fruto del árbol prohibido y, bueno, transfirieron su lealtad. En vez de mantenerse fieles a Dios, su lealtad, su confianza estaba en las palabras de la serpiente. Confiaron en lo que decía la serpiente y no lo que decía Dios. Es un milagro de misericordia divina que Dios no despedazó a la serpiente y a sus nuevos sirvientes. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Mira la naturaleza de Dios tan hermosa. Misericordia y gracia. Los cubre su vergüenza con pieles y luego anuncia una maldición en esta serpiente que causó tanto daño. Y quiero ahora sí enseñarles a la serpiente para que se den una idea más o menos de lo que yo me imagino cuando veo o cuando pienso en esa serpiente. Entonces ahí está, bella, preciosa, pero peligrosa y mentirosa. Bien. Entonces, en Génesis 3, Dios le dice a la serpiente: por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales. De hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Vean qué interesante, quiero que noten algo. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Quiere decir que la mujer tiene una descendencia y la serpiente tiene una descendencia también. ¿Quiénes son estas descendencias? ¿A qué se está refiriendo Génesis 3, versículo 15? Bueno, esta es una imagen bien vívida porque la mejor manera de defenderse de una serpiente que te quiere matar, pues la forma más obvia de matarla es un zapatazo, ¿verdad? Y quizás intentas estriparle bien fuerte con el talón. La defensa de la serpiente es ¿qué? La defensa de la serpiente es
¿verdad? Meterle los colmillos en el talón a la persona que lo ataca. Evidentemente, esa es una imagen de lo que va a suceder en esta batalla épica que comienza en el jardín del Edén. Ahí mismo, desde el primero, Dios deja claro que los días están contados. Desde ese primer momento. ¿Qué tiene esto que ver con el Salmo 91? Peri verá. ¿Ok? En fin, la promesa es que un bebé va a nacer, que será descendiente de esta mujer. Y su descendencia hará lo que Adán debió haber hecho: despedazar la cabeza de la maldad para siempre. En este proceso, esta serpiente va a encajar esos colmillos en el talón de este descendiente. Y hay muy buenas noticias en esto. Adán y Eva se pusieron del lado de la serpiente inicialmente, al creerle a ella, en oposición a Dios. Pero miren esta maldición. Dios pone una barrera de protección entre la serpiente y su descendencia que los va a inhibir de cualquier falsa paz entre ellos y esta serpiente malvada. Hay conflicto constante entre su pueblo y esta serpiente. Esto es para el beneficio del pueblo. Otro acto de gracia, sin duda, de parte de Dios. Este conflicto no se limita a Adán y a Eva, ¿okay? Se expande, es un conflicto espiritual entre generaciones de los descendientes, de los escogidos por Dios, que algún día darán a luz al Salvador del mundo y que hoy se extienden por medio del Salvador del mundo. Y un conflicto entre este pueblo, estos descendientes, y la serpiente y sus siervos, sus descendientes. Satanás es la cabeza de un reino de maldad y sus descendientes espirituales, no son físicos evidentemente, pero son espirituales, son un ejército de espíritus malvados y personas que le dan la espalda a Dios, que más bien son fieles a Satanás, consciente o inconscientemente. Nunca se arrepienten de su pecado y más bien persiguen a los hijos de Dios. Ellos derivan su naturaleza de Satanás. Nosotros fuimos parte de este ejército en un tiempo pasado. Aquí nadie se salva. Nadie nace en la descendencia de la mujer. De la mujer me refiero a esta idea de este pueblo de Dios escogido. Eso es, cuando hablamos de la descendencia de la mujer, a eso nos estamos refiriendo. Todo salido, por supuesto, de Génesis y esta expresión que les estoy diciendo. ¿Ok? Entonces nosotros fuimos parte de este ejército en un tiempo pasado, viviendo para nosotros mismos y para hacer la maldad. En la primera generación vemos cómo la descendencia de la mujer se enfrenta con la descendencia de Satanás. Caín y Abel. La descendencia de la mujer son aquellos que Dios puso en enemistad con Satanás, ¿verdad? Caín se dejó dominar por Satanás, mientras que Abel tenía una fe en Dios que se demostraba en sus acciones y en su adoración. Vamos a Génesis 5 y vamos a movernos por diferentes partes de la Biblia rápidamente, ¿verdad? No nos vamos a ir en súper detalles, pero vamos a ir brincando un poco. Génesis 5, y es de esos pasajes que nadie quiere leer en voz alta en público, porque es una lista larga de nombres impronunciables. Pensamos, o sea, ¿realmente necesito leer esto? ¿Por qué? ¿Para qué? Cuando no es obvio para nosotros, por supuesto, porque a no ser de que tengamos claro que la Biblia de la historia, que la Biblia es la historia de la descendencia, leer un poco de nombres no nos va a hacer gracia. Pero los nombres están trazando una promesa. En vez de ser aburridos, esta lista larga de nombres deberían ser muy emocionantes para nosotros. Nos deberíamos preguntar, ¿qué va a pasar con la descendencia de la mujer? ¿Será que el hijo que va a aplastar la cabeza de la maldad para siempre y poner un final a este enemigo para siempre es este? ¿O quizás este? Esta batalla está en el corazón de las historias y eventos más significativos del Antiguo Testamento. Cuando hay una hambruna en la familia de Jacob, él y sus 12 hijos escapan a Egipto para sobrevivir. 400 años después, en el libro de Éxodo, ellos se han convertido en los esclavos de Egipto.
La descendencia de la mujer, nuevamente, está en enemistad con la descendencia de la serpiente. ¿Recuerdan lo que la Biblia describe que era el tocado del faraón? Les voy a mostrar una imagen de la descripción del tocado o de la, ¿cómo se diría esto? Pues un poco como un estilo la corona del faraón. Déjenme mostrarla acá. ¿Qué es esto que está aquí? Interesante. La Biblia describe el tocado del faraón como que tenía una serpiente aquí en el puro frente. Y tiene la imagen de una serpiente y es un símbolo de procedencia de su poder. El faraón está tan determinado a destruir la descendencia de la mujer que le dice a las parteras que maten a todos los niños masculinos hebreos. Y cuando esto no funciona, dice que echen a todos los niños al Nilo para que se ahoguen, pero hay uno en particular que flota y llega incluso a vivir sano y salvo en la casa del faraón. Moisés, por supuesto. Él será el que liberará la descendencia y saldrá con poder de Dios. Él es el que desde el lado este del Mar Rojo mira hacia atrás y mira el espectáculo de la descendencia de la serpiente siendo devastadas por las aguas del Mar Rojo. Años después, el pueblo de Dios encuentra su hogar en la tierra de Canaán, la tierra prometida, pero tienen un enemigo muy persistente. El enemigo son los filisteos. En 1 Samuel hay un filisteo en particular, Goliat de Gat. Y él tiene una propuesta para evitar una guerra con muchas muertes. Él sale y dice, ok, ustedes me mandan un guerrero y pelearemos. Si su guerrero gana, nosotros nos convertiremos en sus esclavos. Pero si yo gano, ustedes serán los nuestros. ¿Alguna vez han notado la descripción de Goliat en el capítulo 17? Dice que mide, voy a buscar acá, mide casi 3 metros de alto. Y nos da un detalle específico. Dice que está cubierto en una armadura de cota de malla. En inglés se dice scale armor, o sea, una armadura de escamas. Es decir, se ve más o menos como esto. Quiero enseñarles bien. Esta es la armadura, de Goliat. Noten qué interesante la comparación. Un momento, perdón. Entonces, esa es la armadura de Goliat. Pareciera ser que David se está enfrentando a una serpiente de 3 metros de alto. La historia de David no se trata de David. En realidad es una sombra de lo que iba a devenir. Y bueno, dice en 1 Samuel 17:49, David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Y con una pequeña piedrita, la descendencia de la mujer derrotó a esta serpiente con un golpe en la cabeza. Cientos de años después, la descendencia de la mujer está en exilio. Una persona parte de esta descendencia, Esther, se convierte en la esposa de Asuero, el rey de Medo Persa. Pero la descendencia de la serpiente está activa también. Y su nombre es Amán. Y él tiene un odio profundo por los judíos. Manipula al rey para que firme un edicto que de seguro lo destruirá. Los destruirá a todos, a todos los judíos. Si te pones a pensar en lo que estamos hablando, en lo que he venido explicando, el drama es de otro nivel. O sea, ¿qué pasa si Amán logra destrozar a todos los judíos? ¿Qué pasa si Amán logra destrozar la descendencia de la mujer? El pueblo escogido por Dios. El drama está
a nivel telenovela altísimo, ¿verdad? Entonces, deberíamos de estar con los pelos de punta al leer esto. Pero ¿qué pasa? Esther prevalece y más bien Amán es el que termina siendo muerto. Leemos esto en el capítulo 9, donde dice: el mismo día que los enemigos de los judíos esperaban obtener dominio sobre ellos, sucedió lo contrario, porque fueron los judíos los que obtuvieron dominio sobre los que los odiaban. La descendencia de la mujer despedazó a la descendencia de la serpiente con el poder de Dios. Finalmente, el día llegó cuando aquel hombre en particular nace. Leemos en Gálatas 4:4. Y la verdad es que es difícil no preguntarse si Pablo no tenía Génesis en mente cuando escribió esto en Gálatas. Dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Ahí está. Quizás ahí veremos la conexión de este Jesús y la promesa que Dios había hecho desde el Edén. Pero en cuanto este niño nace, nos damos cuenta que la batalla continúa en lo más y mejor. La descendencia de la serpiente empieza a buscar al niño que nacería para destruirlo. La serpiente perdió esa batalla, pero no se rinde. De hecho, desde el comienzo del ministerio de Jesús, Él está en una marcha constante en contra de los principados de la oscuridad. Casi de inmediato que sale del desierto, donde fue tentado por Satanás, Él se encuentra con una lluvia de oposición. Tanto, incluso en Nazaret, que intentan tirarlo por un peñasco. Después, en Capernaum, se encuentra en una sinagoga en el día sábado y un hombre endemoniado llora: ¿qué tienes tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Y nos damos cuenta que son los demonios hablando, y estos demonios no habitan una serpiente, pero sino más bien habitan un hombre. y le dicen: has venido a destruirnos. Yo creo que estos demonios saben la historia de la descendencia. Saben que es su día de perdición y que viene cerca la destrucción total. Y ellos le dicen a Jesús: sabemos quién eres el Santo de Dios. Ellos reconocen a Jesús como la descendencia prometida. Satanás y sus secuaces supieron siempre que Él es la descendencia que viene a destruirlos. ¿No les pasa que ven a veces estos evangelios y uno dice: pero ¿por qué hay tanta actividad demoníaca? O sea, ¿por qué hay tanta gente, verdad, como ocupada por demonios? ¿Qué está sucediendo? ¿Será que había más actividad demoníaca en aquel tiempo? ¿O será que nada más entendían las enfermedades mentales y físicas como demonios? Bueno, yo creo que no. Yo creo que había mucha actividad demoníaca. Y creo que la razón es porque la descendencia de la mujer ha llegado y va a dar final al trabajo del demonio. Y todo el infierno anda suelto para frustrar los planes de Dios. Los principados del infierno están temblando de miedo porque ellos saben que terminarán muy mal en esta guerra. Juan 8 dice: ellos le contestaron: Abraham es nuestro padre. Dice los fariseos, ¿verdad? En este caso los fariseos no estaban endemoniados, pero dicen más bien: Abraham es nuestro padre. Juan 8:44 dice: Jesús le dice a ellos: ustedes son de su padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Así nomás, ¿ok? Porque a mí me choca un poco la idea de como que digamos que, bueno, que hay gente que es hija de Satanás, que quiere hacer el mal, que Satanás los está usando. Lo vemos en la palabra múltiples veces, no solo una vez, muchas veces. Como pueden ver, aquí está claro, ¿verdad? Entonces, Satanás dice, incluso aquí hay otro ejemplo, Lucas 22:3. Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía al número de los 12 apóstoles. Y ahí lo vemos de nuevo. Por supuesto que Satanás creyó que este sería el momento triunfal, cuando usa a uno de sus cercanos amigos para llevarlo a la cruz.
Pero después de una serie de pruebas, esta batalla que rugía desde los tiempos de Edén, finalmente llega a su clímax. Esta era la batalla más intensa, la más mortal y al mismo tiempo la más gloriosa. Esta batalla se peleó en el monte del Calvario. Esta batalla había sido el plan de Dios desde el Edén. El apóstol Juan escribe en 1 Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo no ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Y por 3 días no parecía una victoria. Pero sabemos que lo que pasó en la cruz es que Jesús desarmó a los principados y autoridades y los puso en vergüenza. Jesús triunfó. Jesús despedazó la cabeza de Satanás a través de su muerte y de su resurrección, y mucho más a través de su resurrección. Pero en el proceso le mordieron el talón. Él experimentó la mordedura de esos colmillos de pecado. Cuando estaba guindado en esa cruz, se levantó triunfante de la tumba, que no podía sostenerlo, y ascendió a la diestra del Padre hasta que sea el tiempo de volver y destruir a la serpiente para siempre. Y aquí están, mis amigos y mis amigas. Reconocemos que estamos en medio de este conflicto. Pedro nos dice en 1 Pedro 5:8: sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león, rugiente, buscando a quien devorar. Efesios 6:12 dice: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. El enemigo te quiere en amistad con él, mi hermano y mi hermana. Él quiere reclamarte y todo lo que amas como algo suyo, por toda la eternidad. Y en este último esfuerzo, sigue en guerra con la descendencia de la mujer. El plan de Dios tiene un día donde Satanás va a ser completamente destruido. Y llegará un día donde Satanás no podrá amenazar ni dañar la vida del pueblo de Dios. Ya no va a poder causar daño donde Él quiera que vayamos. Y Juan vio el día en que Satanás será destruido. Eso está en Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Escúchame bien. Toda la descendencia de la serpiente atada y echada fuera, lejos de la descendencia de la mujer. Nosotros, esta descendencia, va a vivir en la Nueva Jerusalén. Juan nos dice que en este lugar nada podrá amenazarnos. Es perfectamente segura. No habrá nada falso ni detestable. Solo estarán los nombres escritos en el libro de la vida. Tal vez te aburre leer la lista de libros en el Antiguo Testamento, pero déjame decirte que nunca te vas a aburrir de leer esta lista de nombres. Nuestra esperanza es este día de juicio para Satanás y su descendencia. Esto es lo que me ayuda a darle sentido a algunas promesas que parecen exageradas, como la que vemos en el Salmo 91. El Salmo promete la protección de Dios para aquellos que toman refugio en Dios. Y si tienes tu Biblia cerca, te animo a que la abras, porque vamos a leer algunos de los versículos del Salmo 91 nuevamente, y quizás quieras tenerlos a mano. Pero, en fin, es la protección de la destrucción que caerá sobre la serpiente y su descendencia el día del juicio. Mira el centro del Salmo. Salmo 91, 7 al 8. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Inspirado por el Espíritu Santo, nos narra la protección de su pueblo, pero la protección que los israelitas pudieron haber experimentado era una sombra de la protección mayor que Dios ha prometido a sus hijos en Cristo Jesús. Dice el Salmo que los impíos verán su paga. Por impíos no solo se refiere a las personas que hacen cosas malas. Los malos son los que, en vez de estar en enemistad con la serpiente, son aliados
a la serpiente. Todos los que se han negado a reconciliarse con Dios. Y la invitación está abierta. Eso es lo lindo de todo. La invitación está abierta. La promesa de los que encuentran refugio de Dios es que serán protegidos de todos los castigos que los que son aliados de Satanás van a sufrir. Así que la promesa no es una protección física en esta vida de las cosas que amenazan nuestra felicidad, nuestra comodidad. Es más bien una protección del juicio que caerá en nosotros si no fuera por la obra de Cristo en la vida y muerte y resurrección. Versículo 3. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela de día. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación. Esto es versículo 9. Versículo 10. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Versículo 12. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás. Pisotearás al cachorro de león y a la serpiente. Nuestro pie no sufrirá ningún golpe o mordisco. Voy a ponerle el cargador por aquello. ¿Por qué? ¿Por qué nuestro pie, al destrozar a la serpiente, no sufre? Porque Cristo ha tomado todos los golpes que nosotros merecíamos en la cruz. Pisarás a la serpiente, todos quienes estamos unidos a Cristo. Su victoria se convertirá en nuestra victoria. Versículo 14. Porque en mí has puesto su amor, yo entonces lo liberaré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia. Esto es posible y podemos anhelar ese día porque Cristo no fue librado. Él no fue exaltado en la cruz. Él invocó al Padre y el Padre no le respondió. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Él estuvo solo en esa angustia para que vos no estés sola o solo en tu angustia. Jesús no fue protegido para que vos fueras protegido. Jesús perdió su vida para que vos pudieras ganar la vida. Ahora leemos Salmo 91 y en vez de tener resentimiento, que Dios no ha cumplido sus promesas, que ha fallado su promesa de protección, más bien podemos ver que Cristo ha provisto la mayor de las protecciones. Estamos protegidos en la sombra del Todopoderoso y nada puede hacernos un daño que perdure. Todo lo que el Salmo 91 nos promete será nuestro en el día del juicio. Cuando Él nos llame y cuando llamemos a Él, vamos a poder responder y vamos a escucharle. Él estará con nosotros y nos mostrará su salvación. Dios nunca promete que no vamos a enfrentar peligro ni dolor. Al contrario, Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero sí promete que nos va a rejuntar a todos y nos acercará a Él, donde nos va a proteger por siempre. Nancy cuenta que ella sabe que su hija Hope y su hijo Gabriel también murió de la misma forma, disfrutan hoy de esta protección. Están a salvo. Dios cumplirá esto en todas nuestras vidas. Cuando pensamos de esta forma y leemos la palabra de esta forma, nos llenamos de valentía para enfrentar lo peor. Aunque perdamos la vida, no podemos perecer. Ustedes saben, amigos, que hay hombres y mujeres en estos momentos siendo perseguidos en el Medio Oriente. Personas siendo torturadas por haber recibido a Cristo. Personas que, una historia reciente que acabo de recibir de una amiga que es misionera y trabaja con una misión en el Medio Oriente, en el mundo musulmán, cuenta que el equipo que está ahí encargado ahora está tratando de buscar un dentista. Creo que se los conté hace un tiempo. Estaban tratando de buscar un dentista porque la persona, el único musulmán que se había convertido, lo habían tomado en prisión y había sido tanto el abuso que le destrozaron toda la dentadura y que ahora tienen que buscar a alguien que le ponga unas prótesis por el abuso que él vivió por amar a Jesús. Aunque perdamos la vida, no podemos perecer. Podemos confiar en Dios con todo lo que tenemos. Y amigos y amigas, tenemos un enemigo y él está usando todo lo que tiene para dañarte.
pero Dios está contigo y nada puede separarte de Él. Estás en Cristo y estás absolutamente seguro en Él. Todo aquel que cree en Él no va a morir. No quiere decir que no vas a sufrir o que no vas a morir en esta vida. No significa que si vienen terroristas y te toman cautivo, no vas a poder escapar. Pero si un régimen malvado te mata de hambre, si un interrogador te amenaza de torturarte, no puede destruirte. Si tu jefe te despide, si tu pareja te traiciona, si tu hijo te rechaza, si el cáncer te consume, no puede destruir para la eternidad tu corazón, tu alma. Si Satanás gana algunas batallas, puede ganarlas, pero nunca va a ganar la batalla por tu alma. No puede reclamarla como suya. Y mientras tanto, nos sostenemos en la promesa de Romanos 16:20, que dice: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de los pies de ustedes. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Mientras tanto decimos: ven Jesús, ven y destruye a la serpiente para siempre. Llévanos seguros a tu hogar, que va a ser incluso mejor que el Edén. Voy a orar por nosotros, amigos, y terminamos este tiempo juntos. Gracias por acompañarme. Señor, gracias por que tenemos la seguridad de lo que has ganado para nosotros, Señor Jesús. Gracias porque podemos leer Salmo 91 y cualquier otra promesa en la palabra y tenemos clarísimo que tú quieres bendecir nuestras vidas, que sí nos proteges, que sí hay muchas cosas de las cuales nos libran, pero que esos textos están principalmente hablando de esta promesa, de este increíble cumplimiento en la cruz del Calvario. Ninguna protección en el mundo se compara con esa. Y esa es la que más necesitamos, Señor Jesús. Oramos por nuestros hermanos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros familiares, la gente que tenemos cerca que no conocen esta verdad o que no han querido aceptarla. Padre, oramos para que tú los hagas tuyos, para que ellos puedan entrar a la familia del pueblo escogido, que se conviertan en descendencia de la mujer. Te pedimos que uses nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra vida para ser un testimonio vivo de quién eres, Señor, y que nos mantengas alerta, reconociendo que Satanás anda como león rugiente tratando de devorarnos, siendo radicales por completo en nuestro pecado, peleando la buena batalla, usando la armadura en esta guerra espiritual donde Satanás quiere que caigamos, donde Satanás quiere que persigamos sus verdades, entre comillas. Vemos para afuera, Señor, y es tan fácil sentir que otras cosas brillan más que tú. Dios, que todo sea opaco comparado contigo, Jesús. Que sea un deleite estar en tu presencia. Que queramos poder hablar, que podamos hablar todo lo que está en nuestro corazón contigo diariamente. Que tu palabra se vuelva nuestro deleite. Que gobierne nuestros corazones. Que esté habitando en nosotros, Señor. Oro esto y te doy gracias porque eres bueno, porque nos amas y porque sigues actuando en medio de nuestro pecado, de nuestra infidelidad. Y gracias, Señor, porque en nuestra infidelidad tú sigues siendo fiel. Porque no estamos llamados a la culpabilidad, estamos llamados al arrepentimiento y a la relación. Gracias por esto, Señor. Te pido por las personas que sufren, que se encuentran en un pecado atados, Señor, en estos momentos. Aquellos que están mirando pornografía todo el tiempo. Aquellos que mienten. Aquellos que están quizás hurtando dinero. Aquellas personas que no quieren o no pueden manejar su enojo. Aquellos que se juzgan entre ellos. Los matrimonios que se permiten los gritos y las palabras soeces, los hijos que no respetan a sus padres. Padre, en tu pueblo estamos todos con estas diferentes características, pero tú, Señor, eres fiel aunque nosotros seamos infieles. Te pido que muevas nuestro corazón al arrepentimiento verdadero y que no permitas que Satanás reine nunca más en nuestro corazón. En el nombre precioso de Jesucristo oro todo esto. Amén. Gracias por acompañarme, amigos. Les mando un gran abrazo. Aquí les dejo guardado, por supuesto, la charla.
Y quiero que sepan que hay un libro que Nancy Guthrie escribió que se llama Better Than Eden. Les voy a dejar el link aquí por si quieren leerlo, donde ella explica más sobre todo este tema. Y de hecho se está traduciendo y el otro año va a estar disponible porque Lifeway lo está traduciendo, lo cual es muy emocionante. Y nada, eso es. Les mando un abrazo y que estén súper, súper, súper bien.